Me gustaría detenerme 10 minutos en un planteo que hace Matus en uno de sus primeros libros, y cuando su propuesta de planificación estratégico-situacional se encontraba en ciernes, no había alcanzado aún el desarrollo de sus obras posteriores, porque me parece que ayuda a entender el intento que hicimos de expresar gráficamente el movimiento de la planificación estratégica. Me refiero a la distinción entre velocidad de crecimiento y dirección del proceso de desarrollo que Matus hace en Estrategia y Plan, un libro de 1972 que tiene un prólogo de Raúl Prebisch y que de alguna manera es consecuencia de las discusiones que se venían desarrollando en CEPAL sobre las limitaciones del proceso de industrialización, las dificultades del estrangulamiento externo, los desafíos de la integración regional y de una mejor distribución del ingreso. Sí, paulatinamente la mirada en las discusiones iba girando hacia las estructuras sociales y se comenzaba a prestar más atención a la dimensión política de los procesos. Ya se había señalado la insuficiencia de la tasa de crecimiento como medida de desarrollo y se debatían distintos aspectos críticos del desarrollo en Latinoamérica. En ese contexto, Matus señala que la preocupación central de la discusión sobre el desarrollo desde los años 50 en adelante había sido el de la velocidad de crecimiento. Es decir, para superar el subdesarrollo era necesario crecer más rápidamente porque solo la aceleración del crecimiento permitiría el famoso catch-up, es decir, alcanzar o al menos acortar la distancia con los países más desarrollados. Eso se transformó en una idea tan fuerte que permeó en esos años todos los estamentos, economistas, planificadores, intelectuales, políticos. Todos los problemas eran analizados en esa clave como obstáculos a la velocidad, el estrangulamiento externo, los términos del intercambio, la escasez de ahorro, la insuficiente inversión, los déficits en el stock de capital, el desarrollo tecnológico, etcétera. Todos esos aspectos eran valorados en función del ritmo de crecimiento. Y los planes tenían el propósito de imprimir más fuerza, más regularidad y más celeridad al crecimiento de un país. No estaba en discusión la dirección del proceso. Se daba por descontado que la orientación era la correcta, que debíamos alcanzar el destino de desarrollo, modernidad y consumo de los países de desarrollo temprano. Si volvemos a nuestra graficación sobre el movimiento de la planificación estratégica, que se inicia con la situación actual como objeto primero del análisis situacional, que va a tomar en cuenta el sistema de problemas que caracteriza la situación, las tensiones y conflictos, las intervenciones que sobre ellas se vienen realizando, permite luego, como resultado de un ejercicio de prognosis, postular una situación futura que va a ser una derivación de las tendencias que operan en la situación actual, una suerte de hipótesis prospectiva de en qué medida los problemas se revierten, se agravan o persisten con el transcurso del tiempo, que postula luego una situación deseada que discrepa de la situación futura a través de la definición de una imagen objetivo, que debe ser vista como una situación compleja que opera en un determinado horizonte de tiempo futuro, que establece la trayectoria o arco direccional como el camino que va de la situación actual a la situación deseada, y que define la estrategia como la forma de cerrar la brecha que existe entre la situación futura, producto de las dinámicas operantes, y la situación deseada como resultado de nuestras estrategias de transformación. Si tomamos en cuenta esa graficación del movimiento de la planificación estratégica, decía, y si atendemos a lo que nos dice Matus acerca de el estadio del debate sobre el desarrollo de los procesos de desarrollo en los países latinoamericanos en ese momento, uno debería decir que la situación futura, en la medida que no estaba en discusión la dirección del proceso, en la medida que se daba por descontado que la orientación era la correcta, la situación deseada debía estar en el mismo itinerario de la situación futura, algo de este tipo. La situación deseada está en el mismo itinerario que la situación futura. Y la trayectoria del plan, por lo tanto, se asimilaría a ese itinerario
Y el objetivo en última instancia sería hacer que la situación futura acontezca lo antes posible. O sea, el factor clave va a ser indefectiblemente el de la velocidad o el de la aceleración, porque no hay una consideración crítica del rumbo. Esta perspectiva era todavía deudora de las primeras formulaciones de la teoría del desarrollo surgidas en el hemisferio norte en la década de 50. Pensemos, por ejemplo, en los planteos del libro Las etapas del crecimiento económico de Rostow, Walt Whitman Rostow, que postulaba para todos los países subdesarrollados 5 etapas que deberían atravesar para alcanzar el camino ineluctable de desarrollo. Estas etapas iban desde la sociedad tradicional, atrasada y agraria de los países subdesarrollados, pasando por una sociedad transicional, una etapa de despegue, de madurez tecnológica, hasta llegar a la etapa de alto consumo masivo, que era la que caracterizaba a los países de desarrollo temprano. Este esquema en realidad ya había tenido muchos cuestionamientos en nuestra región, básicamente porque los países latinoamericanos presentaban fuertes restricciones que ponían en cuestión la posibilidad de recorrer un camino de ese tipo, a no ser que se llevaran a cabo cambios estructurales con una fuerte intervención del Estado. Y si bien se había desarrollado una mirada propia, en realidad no se había puesto en cuestión el rumbo o el punto de llegada. Hasta que ese planteo sobre la dirección del desarrollo empieza a entrar en agenda, y esto se refleja en Estrategia y Plan de Matus, que básicamente es la pregunta de hacia dónde queremos ir, qué sociedad queremos construir. Se abre un abanico de nuevos campos de definiciones. No solo nos interesa entonces el patrón de crecimiento, sino también el patrón de distribución, las modalidades y niveles de consumo y producción, la relación con los recursos naturales, la forma de ocupar el territorio, el tipo de infraestructura, los sistemas de protección, el tipo de inserción en el orden político y económico mundial, internacional. Y además todo eso se asienta en ciertas relaciones sociales de producción, en cierta estructura de poder. Era una discusión que cobraba fuerza por esa época. Osvaldo Zunkel había comenzado ya a distinguir los conceptos de crecimiento y desarrollo. Se puede ver en el libro de Zunkel y Paz, el subdesarrollo latinoamericano y la teoría del desarrollo, que es un libro de 1970. Y también, por supuesto, en los libros de Oscar Barsavsky. Barsavsky empieza a hablar de proyectos nacionales y de estilos de desarrollo. Pueden ver el libro Proyectos Nacionales y Planteos y Estudios de Viabilidad. Hay un libro de la UNLA con textos escogidos de Barsavsky, que salió hace poco, que está muy bueno para consultarlo en ese sentido. Barsavsky, ¿qué plantea? Plantea la necesidad de definir metas del estilo de desarrollo que se persigue en forma cualitativa. Para él, medir el desarrollo por el PIB esconde diferencias cualitativas en términos de metas y objetivos. Y cuestiona que se siga de manera crítica el estilo predominante de los países más industrializados. La noción de desarrollo tuvo después, a lo largo de la década del 70, una mayor elaboración y precisión. No voy a entrar en eso ahora. Lo que me interesa es que en ese momento aparece la cuestión de la dirección del desarrollo como una idea central que desplaza por un momento la preocupación por la velocidad de crecimiento hacia el tipo de sociedad que queremos construir. Y eso introduce la idea de que la situación deseada puede discrepar, o mejor dicho, discrepa en los hechos de la situación futura. Dicho de otro modo, nuestra imagen objetivo no se encuentra en la trayectoria de la situación futura, sino en una divergente. Ahora, si el arco direccional diverge de la ruta previsible de los acontecimientos, si la trayectoria implica torcer el rumbo de los hechos, su recorrido no va a estar exento de obstáculos y conflictos. Y aparece acá la situación de la viabilidad, pero fundamentalmente de la viabilidad política. La viabilidad de la situación objetivo depende de los conflictos que se deberán enfrentar a lo largo de la trayectoria. En el equipo de Barsavsky, Alfredo Eric Alcaño hace todo un abordaje matemático de la viabilidad política, que Matus después va a criticar, digamos, ¿no? Porque no le parece que es el abordaje para estudiar la viabilidad política. Pero digo, estas eran las cuestiones que estaban en discusión cuando Matus empieza
a peregrinar su planteo de la planificación estratégico-situacional. Lo importante es que los caminos de desarrollo, en países de desarrollo tardío, como los nuestros, más si se plantean una dirección diferente, compatible con la justicia social, la inclusión, el cuidado estratégico de los recursos naturales, el bienestar, o dicho en clave peronista, que reina en el pueblo el amor y la igualdad, comparten necesariamente conflictos. Conflictos que pueden condicionar, demorar o incluso impedir el camino del desarrollo. Conflictos del desarrollo. No es un concepto de esa época, es un concepto reciente. Más adelante lo vamos a abordar y lo pueden ver también en este artículo de este libro. Es por eso que se concibe el arco direccional, compuesto por diversos arcos de coyuntura. Las coyunturas comportan distintos tipos de tensiones y conflictos con los actores involucrados en el cambio situacional y obligan a una trayectoria zigzagueante con una serie de desvíos tácticos que, si bien nos alejan de la trayectoria recta, nos acercan, de acuerdo a nuestro cálculo estratégico, a la situación deseada. Me parece interesante tomar en cuenta este debate entre velocidad del crecimiento y dirección del desarrollo, porque fue un acicate que dio lugar al desarrollo por parte de Matus de los principales conceptos de su propuesta de planificación estratégico-situacional. Además, no deja de tener actualidad. 30, 40 años después se puede ver la vigencia de estas discusiones, por ejemplo, en la fuerza que cobró en algunos gobiernos post-neoliberales del siglo XXI, en Ecuador y Bolivia particularmente, el concepto del buen vivir, en tensión con el concepto de desarrollo y el patrón de consumo de los países desarrollados. O bien en los reiterados cuestionamientos a la centralidad del PIB como indicador cuantitativo vinculado al crecimiento y el desarrollo. Una muestra de eso es el libro, 50 años después, de David Pilling, periodista económico del New York Times, El delirio del crecimiento. Dice Pilling, solo la economía considera una virtud la expansión sin límites. Por otra parte, hay que señalar que al impugnar el papel central del crecimiento económico y su ritmo de progresión, se cuestiona también el economicismo del enfoque clásico de la teoría del desarrollo y abre el campo de la planificación a todos los campos de problemas públicos. Abre el espectro de dimensiones que se deben tomar en cuenta en cada caso y además un enfoque metodológico como este se aplica a diversos niveles de intervención, porque a lo largo de la trayectoria que va de la situación actual a la situación deseada, se aplican diversas políticas, programas y proyectos que pueden ser abordadas con estas mismas categorías metodológicas.